Los pisadores. Sí, los pisadores. Ágiles y serios los describía José Manuel Caballero Bonal. Remangados los pantalones, hundiéndose en la carga del lagar hasta media pierna. Recorrían de lado a lado, narra, el gran pilón, pisándolo y repisándolo, avanzando y retrocediendo como figuras de una absurda alegoría báquica. No miraban sino a sus pies, entre el resonar de suelas y racimos, hasta que empezaba a caer el chorro de mosto de la piquera latina. Así era esa antigua ceremonia de trabajo y lujuria. Hoy los tiempos cambian y una máquina eficiente y fría ha convertido en rutina todo aquel rito. Pero el vino sigue siendo humano. A cientos, estudiantes o veteranos jornaleros campan por los pagos de Jerez durante más de 2 días de septiembre. 3 semanas, lo menos, para cortar la uva de la cepa o cargarla en camiones que atraviesan el calor del mediodía entre el sudor y la polvareda de las albarizas. Son tierras viejas las que recibieron el vinum laurum, que los navegantes dorios trajeron de Mesopotamia y de Egipto, justo cuando la historia se quitaba las legañas. 11.000 hectáreas de producción, de Jerez al puerto, Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena, hasta el barro y la arena de Chiclana, Puerto Real y Lebrija, en Sevilla. Aquí nacía el vinum gaditanum que elogió Columela, aquel oro disuelto que embriagó al tolerante islamismo de Al-Ándalus. Lejos de ti, la vida no es hermosa. Puede leerse aún en uno de los rincones de la Alhambra. En Jerez, la historia se bebe al resol. Por ejemplo, de este viejo castillo de Macharnud, cuyos muros se alzaron hacia el siglo XVII. O bien a bordo de compañías igualmente antiguas, con linajes a menudo forasteros, grabados en la memoria de sus calles y ya plenamente mestizos con los de sus paisanos, por mucho que el control de los consejos de administración haya pasado a manos de multinacionales. Hay un trajín de rancios apellidos españoles, franceses, ingleses o irlandeses en el espacioso mundo de las bodegas, de la casa ducal de Medina Sidonia a los Valdespino, de los Palomino a los Vergara, de aquel solitario masón que fue John Brickdale, al escocés Arthur Gordon, o los decimonónicos Mackenzie o Chonouí, un refugiado francés. Se le sumaron los Pemartin y Domecq, Lacabe o el irlandés Raphael O'Neill. A comienzos del 19 llegó Tomás Osborne, procedente de Devon, y William Garvey desde el condado de Waterford, cuyo abolengo se remontaba al reinado de Eduardo I y cuya ascendencia irlandesa sigue latente en el fino San Patricio. Jerez fue desde mediados del siglo XVIII, que es cuando empiezan los ingleses a descubrir el vino de Jerez, a racionalizar su producción, a exportarlo. A partir de ahí, pues claro, Jerez cambia también su mundo, la economía local, y se convierte realmente en un pueblo muy rico, Jerez, con unos hábitos populares, unos hábitos sociales muy peculiares, ¿no? Porque la sociedad jerezana se britaniza de algún modo. Hacia el otro lado del océano viaja el zumo de esta uva crecida entre los vientos de poniente del meridiano andaluz, bajo aquellas ráfagas del Atlántico que humedecen las cepas en meses de sequía o las madrugadas de rocío que riegan las viñas en los rigores del verano. Vientos secos y mediterráneos, días de septiembre entre domos ondulados y tierra blanca, albariza, marga, como el sedimento de un viejo mar interior, un almacén de lluvia que hace madurar parras y viñedos. De allí, de la nueva maquinaria que sustituye a la pisa vieja, del chorro de caldo recién machacado y del rostro cómplice de los trabajadores que han hecho de este oficio una artesanía, el vino viajará hacia otros rumbos, como ya hizo a bordo de las carabelas, o como cuando Magallanes tuvo la precaución de invertir 600.000 maravedíes en el caldo que habría de llenar sus bodegas antes de emprender la vuelta al mundo, hacia México, donde los embriagados siguen cantando las golondrinas cuando se despiden, y no solo el tequila moja el paladar de los mariachis y los cantores de la costa o el interior.
Nosotros centramos el negocio en tres, yo digo que era una mesa de tres patas. Una cosa, la producción, buscar una producción hecha a ley y de calidad, partiendo de la materia prima uva y con la técnica conocida de la empresa Domecq, tradicional, en una organización comercial importante, que era la segunda pata, y en una proyección publicitaria también importante. Eran las tres bases en las que se cimentó la empresa mexicana. Y en la parte comercial, pues había que organizar un equipo comercial de venta y lo centramos mucho en hombres que habían venido con el exilio de España después de nuestra dolorosa guerra civil, que Dios quiera nunca vuelva a repetirse. Al otro lado del mundo, la historia se repite. Máquinas y naves enormes que husmean un incierto rastro de bodega andaluza. A la falda de las pirámides, donde los caballos son aztecas y la tierra a veces se mueve. El vino de Jerez sirvió de pretexto para que Katharine Hepburn agasajara a los periodistas en Historias de Filadelfia, de George Cukor, o para que Sean Connery, en el papel de agente 007, entretuviera al malvado de Diamantes para la eternidad, al explicarle el sistema de soleras que rige en esta tierra. Un vino elogiado por él y mencionado por Houston, anunciado por Orson Welles, que repetía los célebres versos de William Shakespeare en Enrique IV. Si 1000 hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería el de abjurar de toda bebida insípida y dedicarse al vino de Jerez. Oloroso Cream. Oloroso Cream. If I had 1,000 sons, the first thing that I should teach them would be to forswear pallid potions and addict themselves to the sack. It is here, in the largest entrepot port in the world, that we find the Crescent Vaults, where wines of all types are... De Bristol vino a Sanlúcar William Ostrich, allá en los albores del siglo XVI. Tanto él como otros de su mismo origen, o bien llegados de Southampton o de Londres, lograron que Enrique VIII les concediera 7 años más tarde una constitución. Se dice que fueron comerciantes solitarios y desconfiados que a veces despertaban sospechas o antipatías. Pero en Bristol la palabra vino sigue declinándose en español. En el siglo XVII había más bien 30 casas de vino en Bristol. Y, la gente de Bristol beben lo que se llama el Bristol Milk, que es más bien un oloroso dulce. Ese era el vino que se le brindaban como primer alimento líquido a los recién nacidos y que hoy se encierra en botellas de vidrio azul, el color añejo de la cristalería local. Harvey se fundó en 1796, cuando William Perry abrió un negocio en una casa vieja en la calle Denmark, en Bristol. Hasta allí llegaban entonces los barcos, a través del río y al pairo de las bodegas que fueron parte del antiguo monasterio de San Agustín. Desde hace 35 años, en los sótanos del edificio se narra la cultura del vino entre catavinos y toneles andaluces, andanas simuladas, venencias o incluso cepas y catas de la tierra milagrosa de Jerez. El tiempo ha pasado, a veces como un vendaval, por entre la historia y la junta de accionistas. Hoy en día una empresa familiar como Harvey ha terminado convirtiéndose en compañía filial de Showerings, algo que ha ocurrido también en tierras andaluzas, donde la compañía inglesa Allied Lyons, que hoy es Allied Domecq, y su filial canadiense Iron Walker controlan a Harvey. William Humbert o Pedro Domecq, una filial del grupo inglés Grand Metropolitan, controla Croft y participa en González Vías. Y todo ello a pesar de que el vaso largo o la jarra de cerveza han desplazado al catavino en los gustos británicos. Rather like the old suit, what? No, sir.
Croft original. One instinctively knows when something is right. Speaking, sherry had a very bad time in Britain. En líneas generales, los años 80 han sido muy mala época para el negocio del sherry en Inglaterra. El problema fundamental han sido los consumidores, pero son problemas cíclicos. En épocas recientes se está invirtiendo más en ello y nuestros negocios empiezan a florecer de nuevo. Concretamente en Gran Bretaña, nuestras ventas están actualmente en auge de nuevo. Nos sentimos por ello satisfechos. La historia parece detenerse en el centro de Londres a un tiro de piedra de la morada de la reina, donde la fachada de la bodega de Bury Bros, hoy célebre por el whisky Catty Sack, recuerda todavía los tiempos de Sandeman. La vieja coliflor le acabaron llamando porque fue el último comerciante que acudía a la bolsa luciendo pantalones de montar, botas altas y peluca blanca. O en las callejuelas de Scrasbury, en un apacible condado de Inglaterra, es posible toparse todavía con las trazas veteranas del edificio que alberga la Casa Turner. Diríase que estamos aguardando la llegada de un jinete de Escocia que viene embozado a encargar 3 docenas de clarete, media de vino de Lisboa y otra media de Jerez para el rey de los Highlanders, de los indómitos habitantes de las tierras altas. It's very sad. It's undeserved because there's some wonderful sherries. Es algo triste, pues hay cherries maravillosos, maravillosos, maravillosos. Pero hasta este momento no hemos logrado éxito de cara al consumidor. El cherry se percibe aún como una bebida muy fuerte. Antes de la llegada de la calefacción en los coches y calefacciones centrales en las casas de todo el mundo, el cherry más rico, el más fuerte, era solicitado para dar calor interior. Cuando se perdió Constantinopla a manos de los turcos y cuando su graciosa majestad ya no tuvo imperio sobre Burdeos, los ingleses se fijaron en esta lejana región de España y comerciaron con sus vinos jóvenes, que a veces envejecían al viajar en barco hasta Inglaterra y Holanda. 40.000 botas rumbo a Londres o a Southampton. Partían desde Sanlúcar durante cada año del siglo XVI. Corría el año de 1587 cuando Francis Drake saqueó estas costas y le chamuscó la barba al rey de España, tras prenderle fuego a la flota. Fue en el puerto de Santa María donde se hizo con 3.000 pipas de vino que vendió en todas las tabernas inglesas bajo el irresistible lema de auténtico de Cádiz. But we had already got to know and like your wine, Sherry Sack. Ya hemos logrado conocer algo más profundamente el sherry sack. Shakespeare escribió mucho sobre él, pero dando una dimensión distinta a la palabra sack. Cádiz fue saqueado por Francis Drake y saqueó también todo el vino que pudo encontrar, con lo que perdieron esa batalla. Bueno, creo que si alguien saqueara la ciudad y no cogiera el vino sería un tonto. Y ese saqueo además ayudó a introducir el sherry en Inglaterra. But if he helped to introduce sherry to England, el historiador Julian Jeffs, en su cottage de las afueras de Londres, no solo conserva una bodega envidiable, sino la memoria del vino. De cuando las relaciones entre España e Inglaterra no eran fáciles, cuando Drake y Hawkins saqueaban las flotas del rey católico, los conflictos religiosos provocaban que los puritanos ingleses predicasen la abstinencia. Pero sus comerciantes en vino se congregaban en torno a la iglesia londinense de St. Olaf. O llegaba a suceder, por aquellos entonces, que la Inquisición persiguiera a la Hermandad de San Jorge cuando Enrique VIII rompió con Roma, o que la colonia inglesa de Sanlúcar se viera seriamente presionada en los tiempos del reinado de María la Hereje. Esta fue la iglesia de una antigua comunidad inglesa, de la época en la que los protestantes eran perseguidos y en la que Enrique VIII ocupaba el trono. Fue declarado hereje y de verdad lo era para los españoles, pues eran gente más religiosa que nosotros.
Ellos tenían su propia iglesia, y en ella los miembros de la congregación tuvieron que esconderse en la época de la Inquisición. Ahora me he acercado en muchas ocasiones hasta el barrio de San Lucas, muchas veces, pero no he logrado entrar jamás en la iglesia de San Jorge. He mirado a través del ojo de la cerradura la imagen de San Jorge, porque siempre la he encontrado cerrada. Actualmente, tanto en España como en Inglaterra, tenemos siempre cerradas nuestras iglesias para prevenirlas de los actos vandálicos. Es una verdadera pena. Pero esto es una realidad en ambos países. Pero por encima de la guerra y del afilado puñal de la política, en las islas del Mar del Norte, aquel saco de Jerez que allí llamaron Sherry Sack, no solo dejó un serio rastro de alegría, conversación y parranda, sino una larga colección de elogios literarios. Van desde Marlowe a Spenser, hasta convertirse en una leyenda que se escancia en jarras de un Maskelyne en Glasgow. Mereció que el almirante Rooke saqueara unas cuantas bodegas antes de hacerse con Gibraltar, cuando apenas amanecía el siglo XVIII. No en balde, el vino es del mismo color que la sangre. Si la muerte tiene mucho que ver con la vida, el ruido de las armas descorchó botellas y abrió toneles. Cuentan que la uva Pedro Jiménez llegó a Jerez por un soldado alemán de los tercios de Flandes, y que otras cepas vinieron en el morral de un caballero de Alfonso X el Sabio. Pero no fueron alquimistas ingleses, sino tal vez bodegueros de Sanlúcar, quienes ingeniaron a mediados del siglo XVIII el tradicional sistema de criaderas y soleras que distingue al Jerez del resto de los vinos del mundo, con su flor navegando como un extraño nenúfar a lomos de un barril medio vacío. La experimentación sigue. Pepe Esteve intenta consolidar a finales del siglo XX un fino bajo en histaminas que enriquezca el discernimiento y empobrezca la resaca. Con el vino de Jerez es otro arte. Crear un vino de La Rioja es un arte de uvas. Crear un vino de Jerez es un arte de solera, y tener tiempo, y esperar, y ser paciente. Y es un vino de largo plazo, no es un vino para mañana, es un vino de largo plazo para crear ese vino tan complejo que es el vino de Jerez, los olorosos viejos, los amontellados viejos, hasta los finos de los mantaníes de Sanlúcar. Hace falta esperar, hace falta tener paciencia y hace falta pues saber a dónde vas con un vino de calidad. Vender un vino Jerez barato no hace cualquiera. Crear un vino de calidad de Jerez pues es un arte. A veces quien hizo el vino hizo la trampa. Cuando creció la demanda de vinos de Jerez y a fin de abaratar costes, los países consumidores intentaron elaborar o embotellar vinos con el mismo proceso de crianza, bajo la denominación de sherry. La historia de esta imitación es tan antigua que ya la denunció Charles Dickens, pero la polémica ha llegado hasta nuestros días con falsas denominaciones de origen como el British Sherry, South African Sherry, Australian Sherry o Cyprus Sherry. Un pleito largo terminó por darle la razón a Jerez, aunque todavía siguen abasteciendo al mercado algunos sucedáneos como el Sherry de Sudáfrica. Tell the difference between Spanish sherry and the other sherries. One could always say that sherry was really... Hay una gran diferencia entre los sherrys españoles y los demás. Se puede decir que el español es el auténtico y que los demás son solo imitaciones, no importa cómo de buenas. Se ha fomentado desde siempre la denominación del sherry siguiendo un interés comercial, aunque referido a un producto español. Pero por supuesto, hoy en día el sherry es exclusivamente de España. But of course nowadays sherry is exclusively from Spain. El tiempo pasa por los linajes del vino, de los Barbadillo a Pedro Alonso de Cabrera de Aranda y Zarco, o la familia Hidalgo,
En el árbol genealógico de las bodegas no solo caben títulos eclesiásticos o reales, sino apellidos llegados de los gremios de vinatería y los negocios de la revolución industrial. Los González, los Misa, los Ruiz, Berrio, Goitia, Apalategui, Muriel o Goñi. Ruiz Mateos salió malparado de su aventura española e incluso tuvo que cerrar algunas de sus instalaciones en Inglaterra, como esta mansión que albergó a una de sus empresas. Pero el Jerez sobrevivió a las guerras y a la filosera, a la expropiación de Rumasa y a las multinacionales. Y la uva sobrevive. En septiembre madura la cosecha y la vendimia es una fiesta. La recolección se hace a mano, en un mundo donde el tiempo es lento y la vida es calma. Y a veces da como fruto delicados caldos como la manzanilla, con sus propias órdenes caballerescas en la apacible Sanlúcar. Más allá de las viñas y del árbol genealógico se levantan los templos, las bodegas que atrajeron la atención del ingeniero Eiffel e inspiraron a Blasco Ibáñez una de sus más célebres novelas. De estilo neoclásico o con columnas interiores del tipo de las mezquitas, las bodegas jerezanas son, como dijo Richard Ford, las catedrales de la sombra, con su atrio de andanas en penumbra, como un microclima permanente que amortigua las oscilaciones de temperatura y la estabiliza en torno a los 17 grados centígrados. La especulación urbana, por cierto, ha puesto a muchas de ellas en peligro. Salvador Dalí etiquetó las botellas de brandy, que le echa un pulso al coñac. Ya es mucho más que vino quemado, lo que significa la palabra holandesa brandewijn, de donde proviene este aguardiente destilado de uvas sanas y mosto limpio, al que pusieron rostro Roger Moore, Ursula Andrews o ese mismo extravagante pintor que fue un genio. Cuando 103 se viste de etiqueta, es etiqueta negra 103. Si Manuel Prieto creó en El Toro de Osborne la iconografía sentimental de España que completa la estampa jocosa de Tío Pepe, este paraje sigue siendo el ámbito que conocieron Lord Byron o Washington Irving. Son las bodegas de los abuelos cosecheros de Rafael Alberti, pero atrás quedaron los señoritos y los versos de García Lorca. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq, con 3 sultanes de Persia. Los mejores vinos de Jerez. Yo tengo muchos botellas en mi bodega aquí, en mi casa. Los vinos mejores son poemas. Son vinos totalmente únicos. La prueba es en la copita. Son cosas extraordinarias, magníficas, y con todo las características de poesía y música. Son unos de los vinos más grandes del mundo y únicamente los vinos más grandes de la categoría de vinos generosos.